Bendiciones con todos. Tema 32. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y la verdadera fe que no descansa ni en el día de reposo. Y utilizamos San Juan capítulo 5, versículo del 10 al 18, que dice lo siguiente. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, pero porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Qué les parece? La historia del paralítico de Betesda continúa hasta el versículo 18, donde podemos seguir aprendiendo aún más principios bíblicos. En esta ocasión vemos el choque que Jesús tuvo con los líderes religiosos de su tiempo y la gran diferencia que hay entre el amor y la misericordia de Dios versus las frías reglas de una religión orientada a la observancia de las mismas antes que a la compasión de sus semejantes. La confrontación tiene lugar en día de reposo, el cual corresponde al día sábado, y no era la primera vez que esto ha de ocurrir, lo cual enfurece en gran manera a los fariseos, los cuales se jactaban de ser guardianes de la ley, ignorando que allí se encontraba el Señor del mismo sábado y de todos los días de la semana. Una religión que carga a las personas. Después de su sanidad, Jesús le ordenó al paralítico que tomara su lecho y se fuera. Y como ya vimos, éste obedeció. Sin embargo, todo esto ocurrió en el día sábado, de tal forma que cuando los líderes religiosos se dieron cuenta de aquel hombre cargaba su lecho, lo amonestaron sin mayor consideración. ¿Qué dice el texto? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. El término judío utilizado aquí para Juan es una referencia no a la nacionalidad de estos, sino más bien se usa para referirse a los líderes religiosos, posiblemente los fariseos. El día sábado tiene una raíz hebrea que proviene de la palabra Shabbat, que en el griego aparece con el nombre de Sabbatón y se refiere al séptimo día de la semana. La observancia del día sábado obedecía el cuarto mandamiento que decía en Éxodo 28 lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sin embargo, desde el principio a Israel le costó obedecer este mandamiento. Por ejemplo, podemos ver el caso de aquel hombre sorprendido en un día sábado recogiendo leña, el cual fue condenado a muerte. Miren lo que dice en Números capítulo 15, versículo 32 al 35. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Antes de la invasión babilónica y la destrucción de Jerusalén, uno de los pecados que trajo el juicio de Dios sobre ellos fue el no guardar el día sábado.
Miren lo que dice el libro de Jeremías capítulo 17, versículo de 21 al 23. Así ha dicho Jehová: guardaos pues por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir corrección. También en tiempos post-exilio babilónico, los judíos no guardaban el sábado por estar comerciando con los incrédulos. Miren lo que dice el libro de Nehemías capítulo 13, versículos 19 y 20. Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día del reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Por eso, para el tiempo de Jesús, los fariseos eran los vigilantes de que esta ley se cumpliera, pero llevaron las cosas al extremo. En el Mishnah, los rabinos habían establecido al menos 39 reglamentos que regulaban dicha ley. Por ejemplo, se prohibía que se llevaran zapatos clavados porque el clavo era una carga. Que un solo hombre cargara pan, se permitía que lo cargaran 2 hombres. Que se usara muleta, que la mujer cargara bolsa, que llevara aguja en la ropa, o aún discutían si era lícito llevar pierna de madera o dientes postizos. ¡Qué barbaridad! Aquel hombre que había sido sanado tendría que quedarse acostado sobre su lecho todo el día si no quería que nadie se lo robase. Aquí vemos lo ridículo que era la interpretación de esta sagrada ley, convirtiendo un día de meditación y descanso en el Señor en una terrible e imposible carga. Una religión sin compasión. Posteriormente, Jesús vuelve a encontrarse con aquel hombre que había sanado en el estanque de Betesda. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Es increíble pensar en lo que este segundo encuentro significa. Jesús lo había sanado, pero su obra redentora no estaba completa. Sin embargo, ahora aquel hombre estaba en el templo agradeciendo a Dios por su sanidad, preguntándose quién era aquel que lo había sanado. Su atención estaba hacia aquel hombre santo que lo había librado de su parálisis de 38 años. Vemos aquí otro método utilizado por Jesús para salvar almas. Ya vimos la forma de cómo evangelizó a Nicodemo y a la mujer samaritana, pero ahora, por medio de solventar una gran necesidad, capta el interés de este hombre, el cual en este momento está presto para escuchar el mensaje de salvación. Su mensaje fue corto pero efectivo. ¿Cuál? No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Es obvio que aquel que había recibido la sanidad estaba dispuesto a obedecer cualquier cosa que su sanador divino le dijera. A veces Dios puede actuar de esta manera, solventando grandes necesidades en las vidas de las personas, las cuales en agradecimiento terminan entregándose a Él. Cuando aquel hombre se enteró que Jesús era el que lo había sanado y estaba en el templo, corrió a los líderes religiosos para avisarles, pero estos últimos no lo vieron con agrado. El texto dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado,
y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Mire, por sanarle ahora quieren matarlo. Qué absurda que son las religiones. Cómo se han apartado de la verdad de la palabra de Dios. El enojo de los judíos no solo era por la orden que Jesús le había dado al hombre de cargar su lecho, sino también por la sanidad realizada en el día de reposo. De acuerdo a sus interminables tradiciones, era completamente prohibido sanar el sábado porque se consideraba trabajo. Y si alguien estaba herido, solo podía asistir colocándose vendas, pero no un ungüento y mucho menos tratar de sanar. Se tenía que asistir con los requerimientos mínimos para que la persona no muriera. El cumplimiento de esta regla judía era un completo contraste entre una hueca e insensible religión versus la compasión que Dios espera que habite en el corazón del hombre. La verdadera fe que no descansa. Juan 5, 17 al 18 dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La declaración de Jesús hacia estos judíos nos arroja dos revelaciones importantes. Por un lado, la verdadera fe no descansa nunca. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos habita, incluyendo al hombre, lo hizo en 6 días y santificó el 7º día, que en él descansó de toda obra. Leemos lo que dice Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en el día de reposo de toda obra, descansó de toda obra que había hecho en la creación. Sin embargo, este reposo fue terminado por causa del pecado de Adán y Eva, y a partir de allí el Señor inició su trabajo por redimir a la humanidad. Y ahora allí estaba Jesús realizando su obra salvífica. Ahora, el reposo no se refería a obtenerse de trabajo para no realizar nada, sino más bien el énfasis estaba en separar ese día para acercarse a Dios en una actitud de adoración y justicia, amando a su prójimo y testificando del amor de Dios. Una forma de expresar este amor de Dios es ayudando a los necesitados. Por 38 años aquel pobre hombre había estado atado en sufrimiento a una terrible parálisis, y finalmente Jesús lo había liberado de su azote, lo cual tuvo que haber sido movido de alegría para los piadosos de Jerusalén. Pero, al contrario, en lugar de eso se molestaron. El énfasis de Dios siempre ha sido la compasión y espera que sus seguidores lo imiten en esta noble característica que evidencia a toda persona que tiene fe. Por eso Santiago nos dice que la verdadera religión nunca desliga la santidad, que es resultado de la obediencia a su palabra, de la compasión de los demás sin importar el día en que él se encuentre. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Como hijos de Dios, nuestra compasión hacia los demás no puede estar limitada a ciertos días de la semana, y el Señor jamás establecerá reglas que limiten el hacer el bien a los demás. Esto era algo que aquellos judíos no entendían. En segundo lugar, la declaración de Jesús es una contundente afirmación de su divinidad al llamar a Dios su Padre,
lo cual generaba el odio de los judíos. Leemos el texto, dice: porque estos judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Hasta el momento, nadie se había atrevido a llamar a Dios Padre, pero fue Jesús el primero en hacerlo, y posteriormente la Iglesia adoptó este nombre para referirse a la primera persona de la divinidad. Para los judíos, llamar a Dios Padre era un atrevimiento, pero Jesús lo hacía porque era el verdadero Hijo de Dios. Y qué bueno es saber que ahora nosotros también podemos adjudicarnos ese título, al ser redimidos por Él. Miren lo que dice San Juan capítulo 1, versículos 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Maravilloso, ¿no es cierto? No olvidemos que el objetivo principal del apóstol Juan al presentarnos este hermoso evangelio es demostrar la divinidad de Jesús, y ha quedado demostrada a través de su autoridad para sanar y las declaraciones de su propia boca. Por tanto, hoy podemos aprender que la verdadera fe debe estar acompañada de la compasión hacia los demás, y que tenemos un Padre Celestial que nos ha hecho sus hijos a través de Cristo Jesús, el verdadero Hijo de Dios. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Estos judíos llenos de reglas religiosas, en vez de seguir a Jesucristo, que ha sanado a un hombre que estaba postrado 38 años, ahora quieren matarle. Quieren matar a Dios, al Hijo de Dios. Así somos de egoístas los seres humanos. Así somos de ciegos los seres humanos. ¿Sí? En vez de ver las verdades de la palabra del Señor, en vez de ver su palabra, de obedecerla, poner en práctica, en vez de ver a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, lo negamos. Queremos matarlo. ¡Qué tragedia! Por eso el mundo está como está, porque ha rechazado al dador de la vida. Pero usted, amigo, usted, amiga, ustedes que están escuchando la palabra de Dios cada día, no haga eso. Si ya lo hizo, arrepiéntase, confiese sus pecados y venga a Cristo. Aquí le presentamos la oración de fe para que usted dé ese paso importante. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesús murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre, por regalarme la vida eterna. Qué maravilloso es ser ahora un verdadero hijo de Dios. Y le podemos llamar Padre. Padrecito, como dice en los Salmos. ¿Sí? Un Padre que nos bendice. Un Padre que nos da todo. Si usted se convirtió, lea la palabra. Lea la palabra. Lea la palabra. Cante alabanzas, ore y venga a la iglesia a escuchar más de la palabra del Señor. Amén. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra, Señor, fuente de vida, palabra que nos enseña tus verdades, palabra que alimenta nuestras almas y que la convierte, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo mueva esta palabra y no llegue vacía, que esta palabra cumpla su propósito convirtiendo los corazones y la alma de las personas, mi Dios. Para gloria de tu nombre y testimonio del mundo que hay un Dios verdadero. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por las bendiciones tuyas que son maravillosas. Te damos gracias por la iglesia, que la bendigas y derrames tu Espíritu Santo en ella. Derrama tu Espíritu Santo, por favor, en la iglesia, Señor, para que la iglesia predique con denuedo tu palabra. Derrama
tu Espíritu Santo también en la familia, para que se levante una nueva generación, una familia que honre tu palabra y sea de testimonio al mundo. Te damos gracias también por los amigos, por los compañeros, por los vecinos, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Que haya un despertar. Y este despertar traiga cosecha, Señor, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Los bendecimos también a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos aprendiendo. Y algo importante y fundamental, no se olvide de reenviar a todos sus contactos. Les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.